Lo que estás a punto de escuchar no solo es una historia, es un testimonio de quien miró el abismo y el mismo abismo le devolvió la mirada. Bienvenidos a este podcast Voces del Más Allá. Les saluda Kat Gutiérrez. Como siempre es un honor estar con todos ustedes. Y hoy les voy a contar una historia bastante impresionante. Y es que esta historia se trata y se llama sobre el caminante. Prepárate una bebida y quédate hasta el final. Comenzamos. Se dice que en el cruce de las calles Benito Juárez y Francisco Madero, en un municipio que no voy a nombrar, se aparece un alma en pena tan aterradora y siniestra que ha vuelto intransiente el punto que resguarda celosamente después de que el cielo se obscurece, ya que su maldad y deseo por unir a su nefasto destino a las almas de los desafortunados transeúntes que caminan por la zona que hace que los vecinos eviten la intersección para perseverar su integridad. Muchos han tenido el infortunio de observar el alma en pena desde la seguridad de sus casas. Otros más tuvieron la desgracia de divisar el ente mientras viajaban en sus vehículos. Y los menos dichosos sufrieron los espantosos destinos una vez que el espíritu decidió perseguirlos para convertirlos en sus víctimas. Los habitantes de este estado conocen el espectro como el caminante, ya que se sigue incesantemente a los desventurados hasta sus hogares y suele aparecerse ante ellos para aterrorizarlos con la intención de saciarse del terror que causa al llegar a observarlo. Esta historia que te voy a contar es una de las historias personales que me mandaron y es una historia de un chico llamado Jorge. Bueno, se dice también que uno de los espeluznantes encuentros con el caminante tuvo un lugar y una velada de invierno en la que la lluvia era anunciada por una serie de relámpagos que iluminaban el cielo. En esta historia te voy a contar la historia de Jorge, y es que en aquella ocasión Jorge regresaba de su casa a paso veloz para refugiarse de la llovizna que comenzaba a mojarlo. Unos minutos después, el rocío se convirtió en un torrencial diluvio que rápidamente inundó las calles de este municipio. La gente se resguardó en sus hogares mientras que los vehículos caminaron, pues obviamente rumbo buscando zonas más altas para protegerse de la subida de agua, dejando el camino completamente desierto de vida. El frío comenzó a arreciar mientras que pues obviamente Jorge continuó su marcha, pues obviamente tiritando, cabizbajo y atento a no resbalarse caer al arroyo con pues obviamente en su intento por resguardarse de las inclemencias del tiempo. En el cruce de las calles Francisco Pérez y La Paz, Jorge pudo observar a lo lejos a otra persona que se dirigía hacia él en dirección contraria, notando que era un adulto ya mayor, que parecía melancólico y que se desplazaba lentamente con un sutil balanceo. En ese momento, un nauseabundo olor putrefacto inundó el aire. Parecía que hubiera algo en descomposición, cuya pestilencia se introducía hasta el fondo de la nariz. Ambas personas quedaron a pocos metros de distancia, cuando un potente rayo cayó en las cercanías, iluminando la calle y ensordeciendo el ambiente, haciendo que Jorge se asustara y obviamente
Al recuperar la compostura, levantó su rostro para percatarse que el adulto mayor ya no se encontraba por ningún lado. Jorge dice que él volteó a muchas partes de la calle y no lo vio. La lluvia parecía intensificarse en cada momento, así que, sin dar mayor importancia a lo ocurrido, pues obviamente Jorge aumentó la velocidad, pues obviamente de su caminar. No obstante, tan solo un par de cuadras adelante, el pútrido olor volvió a perfumar el ambiente, a la par que emergió de entre las sombras una inquietante figura humana que se encontraba estática debajo de una marquesina, observando hacia su dirección, ocultándose gracias a la penumbra. Jorge tuvo que pasar al costado de aquella persona y al intentar hacer contacto visual, pudo darse cuenta de que se trataba del mismo señor que había visto momentos atrás. Jorge, inquietado, pues saludó al hombre y preguntó si necesitaba ayuda para llegar a su hogar. Después de estas palabras no hubo ninguna respuesta por parte de esa persona, y aquel individuo permaneció cabizbajo, completamente estático y cubriendo su rostro en la oscuridad. Asimismo, el anciano comenzó a llorar amargamente. Nuevamente Jorge preguntó al Señor si necesitaba ayuda mientras se acercaba más a él. En ese instante el cielo volvió a iluminar por los rayos, dejando entrever el aterrador rostro de aquella persona, revelando que su boca estaba burdamente cosida con un grueso hilo y no poseía ni cejas ni pestañas. Sus ojos se encontraban en blanco y tenía llagas en la cara que pululaban una especie de líquido amarillento que emitía aquel olor putrefacto y del que salían enormes gusanos. Luego de observar el aterrador rostro del anciano, Jorge, asustado, corrió a su casa lo más rápido que pudo, volteando de vez en cuando para atrás, notando que el viejo, pues obviamente, pues lo perseguía de cerca, estirando sus brazos en intento de atraparlo. A pocos metros de entrar a su hogar, el joven gritó a todo pulmón para que su familia se asomara por la ventana y lo dejaran resguardarse. Y al hacerlo, contó a su familia que una persona con el rostro deforme y con el olor inmundo lo estaba persiguiendo. Seguido de esto, 3 golpes en seco a la puerta resonaron en toda la casa, y en ese momento una voz de ultratumba llamó por su nombre a este joven que acababa de ingresar. Jorge. El padre de familia se asomó por la ventana con valentía para observar que se trataba de un horripilante anciano cuyo rostro se encontraba oculto por la oscuridad, mientras su mirada permanecía clavada en la puerta. Inmediatamente el espectro intentó ingresar de una forma u otra al hogar y pues obviamente girando vigorosamente la cerradura, por lo que el padre la sostuvo con toda su fuerza para evitar que se diera, mientras pedía a su esposa que llamara rápidamente a la policía. Pasados algunos segundos, la perilla dejó de moverse y al asomarse por la ventana, la familia comprobó que aquel misterioso anciano se había ido. Trataron de tranquilizar a Jorge y pues en eso vieron que pues obviamente la lluvia empezó a calmarse. Los gendarmes municipales llegaron al hogar. Tomaron registro del relato del joven e inspeccionaron la zona, constatando que aquello que los había atemorizado esa noche se había marchado.
A pesar de que pues obviamente la policía aseguraba que se trataba de un vagabundo, un maleante o tal vez una broma de mal gusto, toda la familia comenzó a ser frecuentada durante los sueños por el misterioso ser que solía atormentarlos desde el exterior de su casa, permaneciendo inmóviles mientras los observaba, cazándolos, haciéndolos padecer un infierno en vida durante un poco más de un mes por el temor a ser atacados al salir de su hogar. Cansados de esta situación, pues Jorge y su familia, sin que la policía les pudiera brindar una solución, decidieron contratar los servicios de una bruja que contactó con aquel ser de ultratumba por medio de rituales y pues obviamente les informó a la familia que eso que los perseguía era un alma errante, mejor conocida como caminante, cuyo espíritu está condenado a vagar por las calles solitarias durante las noches melancólicas, mientras se lamenta por las acciones que lo llevaron a perder la vida de una manera pues dolorosa y triste. Estos entes están condenados a deambular eternamente por su dolor, por lo que suelen aparecerse en lugares cercanos a donde fallecieron, intentando que alguien establezca contacto con ellos para que ocupe su lugar o se unan a ellos en su pena. Lamentablemente para la familia de Jorge solo había dos finales para su penar. Uno de ellos era el caminante, pues que el caminante consiguiera una víctima a la cual atormentar hasta terminar con su existencia de la misma manera en la que él encontró la muerte, o que la familia abandonara pues este municipio y jamás volviera al pueblo, intentando conseguir la mayor distancia posible con este espectro. Por el temor de que el aterrador ente incrementara sus ataques, pues obviamente la familia de Jorge y Jorge decidieron mudarse lo más lejos posible, por lo que la bruja realizó rituales de protección, pues obviamente que les darían la oportunidad de marcharse para evitar ser presa de la ira del caminante. Actualmente se desconoce, pues obviamente, si este ser pues ha atormentado a otra familia o a otra persona, pero Jorge y su familia viven lejos de ahí, de ese municipio. Jorge me comenta que viven a 5 horas de ese municipio y pues obviamente hay quienes aseguran que pues obviamente este ser no ha abandonado ese lugar, sino que sigue penando y errando ese, ese lugar y ese espacio, queriendo encontrar o tratando de encontrar otra víctima pues más, ¿verdad? Y pues obviamente esta alma en pena pues sigue vagando y tratando de buscar, ¿verdad? Pues este vínculo con otra persona o otra conversación con alguna otra persona durante las noches, ya que no se sabe si son pues obviamente en realidad caminantes o son otra cosa que anhelan estas almas o hacer daño a las personas, pues obviamente para intentar sanar su dolor, su odio o su desesperación. Pero déjame en los comentarios qué te pareció la historia. ¿Terminaste de escucharla toda? Pues obviamente para mí es una historia bastante impresionante y pues muy lúgubre, muy espeluznante el saber que Jorge pues obviamente pasó por este tipo de situación, ¿verdad? Fue algo terrorífico tanto para él como para su familia y pues yo quiero saber tu opinión. Así que espero tus comentarios, qué te pareció la historia que hubieras hecho en lugar de Jorge, en lugar de su familia. Y pues también te dejo mis redes sociales, ya sabes, a lo largo del video para que me sigas en TikTok y me regales un corazoncito, o para que vayas a YouTube y ponle pues obviamente suscribirte, regálame un like, dale a la campanita, ponle en donde dice todas para que recibas todas las notificaciones de cada video que subo.
Al igual te dejo mi correo para que me sigan mandando sus historias. Gracias a Jorge Salazar, que era de la ciudad de Oaxaca. Y pues obviamente le agradezco de todo corazón que me haya mandado su historia. Gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Así que no olvides que nunca estamos solos. Y después de haber escuchado esta historia que te acabo de relatar, desearás estarlo. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima, pásenla bonito y